Diagnóstico prenatal del síndrome de Turner. Este síndrome se caracteriza por tener un cromosoma solitario. El cromosoma sexual se perdió. La historia comienza más o menos en 1891, cuando se hacían vigilancias microscópicas de los procesos de mitosis y de separación de los gametos, y se vio que el cromosoma X no participaba de esta migración. Era un cromosoma que se comportaba de modo diferente. Esto lo describió Hermann Paul Augusto Henkin, aproximadamente en 1938. Como el cromosoma se comportaba de modo diferente, prefirió llamarlo cromosoma X. La historia del síndrome de Turner relata que es un problema de fluidos. Los líquidos se tienden a acumular en forma de higroma o de hidrops y hay problemas de aorta, de corazón y de riñón. Fue descrito por primera vez, según la historia médica, en 1938, un año muy polémico, porque en ese mismo año Rudin, el alemán, el nazi, de 64 años, publicaba cosas muy duras en contra de la gente que tenga problemas genéticos, en tanto que Turner, de 46 años, norteamericano, publicaba cosas muy a favor de los problemas que tienen algunos pacientes genéticos. Rudin, el fundador de la genética psiquiátrica, fundador de la higiene racial germana, logró que se aprobara una ley de esterilización eugenésica, es decir, que aquellos padres que tenían niños con problemas deberían de ser forzosamente esterilizados. Turner, por el contrario, describe 7 casos de mujeres de baja talla, cubitovalgos, cuello alado, la mayoría sin menstruaciones e infértiles. Sin embargo, en 1930, Otto Ulrich había descrito casos que parecen corresponder también con el Turner. El síndrome de Turner hoy trata de redimir un poco y hacer justicia y se llama Turner-Ulrich. La monosomía del cromosoma X. Para poder hacer ese diagnóstico se necesitan evidencias genéticas, evidencias ecográficas y evidencias de los marcadores biológicos. Los marcadores biológicos han ido evolucionando en la historia del diagnóstico genético y han ido mejorando su calidad diagnóstica en la medida en que disminuye la tasa de falsos positivos. La translucencia nucal tenía muchos falsos positivos y actualmente lo que más se utiliza es la prueba cuádruple, que corresponde a la HCG, el alfa-feto, el estrol, la inhibina A, junto con la translucencia nucal, y llega a 0.9 de marcadores positivos falsos. La toma de las muestras. La toma de las muestras también tiene sus inconvenientes. La biopsia de las vellosidades tiene un riesgo de pérdida de 1 en 100, la amniocentesis 1 en 200 y la cornocentesis 1 en 50. Seguimos quedándonos con la amniocentesis. La toma de las vellosidades coriales puede ser por vía vaginal o por vía abdominal, todo depende de donde esté la placenta. Es un marcador biológico positivo. Idealmente se hace en pacientes que tengan más de 35 años, en aquellas en las que el ultrasonido tenga alteraciones o cuando el padre o la madre tienen alguna translocación cromosómica balanceada. La cantidad que se obtiene de la muestra oscila cerca de los 30 miligramos o de los 0.3 cc. No deja de tener sus riesgos. El hacerlo por la vía transcervical se implementa cuando el útero está en anteversoflexión y la placenta es anterior. En cambio que el abdominal se utiliza cuando el útero está en retroversión y la placenta posterior. Tienen algunos riesgos, contraindicaciones absolutas como las infecciones de la vagina, de herpes, enfermedades que puedan ser venéreas, y relativas la miomatosis, la poliposis y el sangrado vaginal, porque pueden hacer laboriosa la toma de la muestra. ¿Qué complicaciones? La complicación más importante que tienen la toma de las vellosidades coriales es que se han asociado con pérdida de los miembros de los fetos. Se han ocurrido entonces lo que llaman las amelias. Las amelias pueden ser espontáneas, pero también pueden ser adquiridas después del proceso de una banda amniótica o de una biopsia corial.
El gran productor de amelias es el síndrome de Rober, que no tiene nada que ver con la biopsia de vellosidades coriales. Se caracteriza por una tetrafocomelia, puede tener labio hendido y también cursa con hernia umbilical. El procedimiento que llamamos amniocentesis tiene una complicación muy frecuente, que es la que se llama el efecto tienda. El efecto tienda es que la aguja entra, perfora el corium, pero empuja al amnios, no lo perfora. Entonces se hace como una especie de tiendita, una carpa, y por eso se llama efecto tienda. Esto puede ocurrir en el 10% de las amniocentesis y ocasionar sangrado y pérdida fetal. Se llama tienda porque recuerda a la tienda de un circo. Es importante recordar que detrás de todo procedimiento de este tipo, ya sea biopsia de vellosidades coriales, amniocentesis, inclusive en las molas de las pacientes RH negativos, que estén embarazándose con señores RH positivos, poner la Rogan, que es la que previene que la paciente se sensibilice. Para utilizar el Rogan hay que primero pedir unas aglutininas anti-RH preamniocentesis para estar seguros de que ya la paciente no estaba sensibilizada. No hace falta que la paciente haya tenido previamente en otro embarazo un procedimiento como un desprendimiento de placenta, una amenaza de aborto, una amniocentesis, un coldocentesis. No, porque ella puede haberse sensibilizado cuando nació. La madre era RH positiva, la niña nace negativa y la sangre positiva le entra a la recién nacida negativa, quien se defiende fabricando las aglutininas que después las va a utilizar en matar niños RH positivos cuando ya tenga una edad adulta. Pero quien generó todo esto es realmente la abuela, es decir, la madre de la paciente, porque la madre de la paciente la sensibilizó y la paciente terminó eliminando a través del eritroblastosis fetal a los embriones RH positivos. Es importante cuando se habla de amniocentesis saber que la duración, el cuánto tiempo dura cubriendo un Rogan es de 4 semanas. Con alguna frecuencia las muestras se pueden contaminar, las muestras de líquido amniótico, y hay necesidad de repetir la amniocentesis. Pero si usted ha puesto ya un Rogan después de la primera amniocentesis y le dice, mire, hay que repetirla porque se dañó la muestra, se incubó mal, cualquier contratiempo que lo esté obligando a una segunda amniocentesis, no hace falta que se ponga un segundo Rogan, porque ya el primero está cubriendo a la paciente por 4 semanas. Es importante después de las amniocentesis hacer un ultrasonido y ver si hay líquido subcorial. Este líquido subcorial, que se está drenando el líquido amniótico al espacio subcorial, puede producir útero irritable, contracciones. A esas pacientes es bueno suspenderles los alimentos con olor a queso, porque lo que tiene de olor el queso es un ácido que se llama araquidónico, que es el precursor de la prostaglandina. Las pacientes que comen queso, cualquier paciente embarazada, puede llegar a tener amenaza de parto prematuro. ¿Qué es un parche amniótico? Un parche amniótico es que la paciente tiene una amniorrea constante varios días después de haber sido punzada por la amniocentesis. ¿Qué se hace? No hace falta saber dónde está el orificio, simplemente se introduce dentro del saco amniótico índigo carmín y un crioprecipitado plaquetario. Se ha complicado algunos con óbito fetal, pero es muy raro. Y este procedimiento tiene una eficacia bastante alta para evitar que se siga filtrando líquido amniótico a través del orificio por donde se punzó. La cordocentesis, indudablemente que tiene aplicaciones genéticas y aplicaciones también de tratamiento. Una vez obtenida la sangre directamente del feto, pues se pueden hacer todos los exámenes que usted quiera. Pues. Una paciente, por decirle un ejemplo, tiene IgG, IgM, ambas positivas de citomegalovirus, pero no quiere decir que el feto esté impregnado, que esté enfermo, porque la placenta pudiera estar cumpliendo bien su función. Si le hacemos IgG o la IgM específicamente al cordocentesis y está positiva, el feto sí está enfermo. Igual correlación, igual interpretación cuando se trata de toxoplasmosis, para implementar el tratamiento. El manejo de las muestras. Las muestras se pueden manejar por métodos sofisticados como el QFPCR, que te maneja unas cantidades muy pequeñas, pero te puede diagnosticar en horas las trisomías 13, 18, 21, si hay problemas con el X, si hay problemas con el Y, si hay exceso de X, si hay exceso de un 21, te lo puede diagnosticar por PCR. El método FIS consiste en añadir a una muestra de líquido amniótico colorantes específicos que pintan de algún color
a los determinados cromosomas. Por ejemplo, hay un color para el azul para la trisomía 18, el verde para el X. O sea, cada cromosoma puede ser pintado de un color. Y una vez que está pintado, emite una luz, una luminiscencia, una fluorescencia que se ve por microscopio. Y si le ves 2 punticos, dice, bueno, tiene 2 cromosomas 13, por ejemplo. Pero si le ves 3 puntos, tiene una trisomía. O tiene 4 cromosomas X en un momento dado. Este FISH es muy rápido. Esto en cuestión de 6 horas ya le pueden estar dando a uno el resultado. Y la RAI GCH te dice si hay pérdida de muy poquita parte de un cromosoma, una lesión muy poca, muy puntual. Pero si el pedazo que se perdió fue a pegarse a otro cromosoma, se dice que es una anomalía que está equilibrada y no te lo va a decir. Tiene ese inconveniente. Y por último, el cariotipo, que nada más ve el contaje de cromosomas, el aspecto, y te habla de añadiduras o de pérdidas de lesiones, pero tienen que ser pedazos grandes, no detecta realmente lo submicroscópico. El QFPCR maneja muy poca cantidad, pues puedes hacerle QFPCR al líquido amniótico, a la placenta, a restos de un aborto, lo puedes manejar y obtener la información rápidamente. El FISH, que les confieso es uno de mis preferidos, se basa en esto, en pintar al cromosoma con algo que le dé fluorescencia. ¿Qué quiere decir FISH? Fluorescencia in situ hibridación. ¿Y en español qué quiere decir eso? El adosamiento in situ de híbridos fluorescentes. Es decir, tenemos unos híbridos, unas sustancias que son fluorescentes, específicas que nada más se le van a pegar a un determinado cromosoma. El cromosoma 18 tiene su híbrido que nada más se le pega a él. O sea, no se va a pegar a otro cromosoma. Es específico cuando vemos la fluorescencia. Los cromosomas. El cromosoma 13 lo podemos pintar de verde, el azul claro, el 18, el 21 en rojo, el verde en rojo y el Y en rojo. Se pueden añadir líquidos. Lo que no debe añadir es el pintador del cromosoma 21 con el Y porque no va a saber cuál es cuál. Pero no habría problemas en añadir las 2 pinturas del 13 y el 18 porque unas cosas van a ser verdes o azules o verdes con rojo y tampoco 13 con X porque las dos son verdes. Teniendo esas precauciones, el análisis es posible. Esta tinción tan específica para el 21, el 18, el 13, el X y el Y es sumamente rápida. Habitualmente se toma la muestra de líquido amniótico, se le manda a hacer un FISH, ya en menos de 6 horas tenemos el resultado y después pasan las 3 semanas que deben transcurrir para que te den otros detalles del cariotipo. Podemos diagnosticar las trisomías, las triples X, el Klinefelter que tiene 2 X y una Y, no confundirlo con el supermacho que tiene 2 rojos y 1 verde. Este es el Klinefelter, este es el supermacho. Lo normal es que, por ejemplo, si usas combinado, tengan 2 cromosomas 13 y 2 cromosomas 21. Aquí tenemos 2 cromosomas 13 y una trisomía 21 que es un Down. Podemos tener fetos que tengan doble trisomía, tengan 2 enfermedades al mismo tiempo. Por ejemplo, un Klinefelter con síndrome de Pateau, eso se ha descrito. Entonces tienes el Klinefelter, que es el XXY, y tienes el Pateau con 3 cromosomas 13. Puedes tener Down con síndrome de Turner también. Tienes la trisomía 21 y un solo cromosoma X. Se han descrito ese tipo de niños. Puedes tener Down con Klinefelter. Trisomía 7 con trisomía 13. Pero en general lo que nos interesa ahorita del Turner es hablar de la pérdida del cromosoma X. Se nos perdió un cromosoma X. El problema ocurre porque hay una no disyunción. Un par de cromosomas sexuales no se separan durante la formación de 2 óvulos y nos queda un óvulo vacío que después será interceptado, llenado, fertilizado por un espermatozoide X. ¿Cuáles son las evidencias de ultrasonido? Lo primero que tenemos que hacer es medir la placenta en los 2 planos, en frontal y lateral. Usted lo va a medir y va a multiplicar todo, y va a obtener un volumen placentario. En segundo lugar, va a medir el embrión, RCL, y va a dividir lo que le dio el volumen entre lo que es la RCL. De ese modo estará confeccionando lo que se llama el riesgo de aneuploidía. Le va a dar un número, en este caso 345. Y sabemos que lo normal es mayor de 9.8.
Cuando le da por debajo de 6,8, como este caso, tiene riesgo de cualquiera de estas aneuploidías. Eso se llama el cociente placentario. Si vemos un embarazo gemelar, por ejemplo, con una triploidía y el volumen placentario es muy disminuido, también podemos tener volúmenes placentarios disminuidos en el turno. Puede ocurrir. ¿Qué vamos a hacer ahora con el ductus venoso y en los escaneos, en la pesquisa tanto de Turner como 21, 18 y 13? Fíjense este trabajo. Examinaron un total de 19.800 pacientes y vieron estas estadísticas de cómo habían obtenido números de trisomía 21, 18, 13 y Turner. Los dividieron en con arancio normal que no tuviera reversa y con arancio en reversa. La posibilidad de que el arancio en reversa se presente en el euploide existe, pero tener un arancio en reversa no quiere decir que tengamos un problema cromosómico. Nos sirve, digamos que variablemente. 3% apenas tienen el arancio con problemas. Trisomía 21, 122, 41, 81. Aquí nos dice que 2 de cada 3 trisomías 21 tiene un arancio en reversa. Sí puede ser útil entonces el arancio en reversa. En cuanto a la trisomía 18, nos dice que 3 de cada 5 18 tienen el arancio en reversa. También nos puede ser útil en la trisomía 18. La trisomía 13, la mitad de las trisomías tiene arancio en reversa, no es tan útil. Y en el síndrome de Turner, 3 de cada 4 síndromes de Turner tienen el arancio en reversa. Entonces, ¿de qué nos sirve el arancio en este momento? En reversa. Primero en la cardiopatía, porque también da arancio en reversa. Nos sirve para trisomía 21, para la 18 y para el Turner. Si se realiza el ductus de arancio a 100 aneuploidías, 68 trisomías 21 capturaremos, 18 trisomías 18, 9 trisomías 13, 5 síndromes de Turner. O sea que el arancio es útil más que todo en reversa para la trisomía 21, pero no descarta que no pueda sernos útil también en el Turner. Si usted le realiza el ducto de arancio a 100 trisomías, 66% están en reversa. Si le realiza el arancio a 100 trisomías 18, 58 están en reversa. Pero fíjense algo importante. Si se le realiza el ducto de arancio a 100 síndromes de Turner, 75% lo tienen en reversa. Es decir, que no es muy frecuente que usted tenga, en comparación con una muestra grande, que tenga muchos Turner, pero el Turner pasa a ser de utilidad y sí lo recomendamos. Haga de rutina a cualquier embrión que usted tenga un cociente placentario alterado, hágale de una vez, búsquele el arancio apenas sea posible hacerlo. La onda reversa del ducto de arancio se ha catalogado, se ha asociado a aneuploidías y cardiopatías. Combinada con la sonolucencia, que tenga sonolucencia y un arancio en reversa, piense siempre en el Turner. Puede ser un trisomía 21, pero piense en el Turner, no lo deje por fuera. ¿Qué pasa si ahora no hay ductus de arancio? No lo puede conseguir, no lo ve. Es decir, la vena umbilical entró al abdomen, no se conecta con la vena cava, no se estrecha para aumentar la velocidad para que no se mezclen, sino que esa vena umbilical se va directo al corazón. Entonces no tenemos un ducto y algo debe estar pasando con el ducto. En algún lado, alguna forma está penetrando al corazón. Si la vena umbilical se va hacia la cava inferior, el riesgo de mezclabilidad es realmente poco. Es poco. Porque el estrecharse el ducto aumenta la velocidad, y la velocidad con la que va la sangre que viene oxigenada es mucho mayor que la sangre venosa que trae la cava. Entonces, en la vena umbilical tenemos que la consecuencia es la necesidad del arancio, porque no es útil si se le va a pegar a la cava inferior. Pero cuando la vena umbilical no va para la cava inferior, no hay riesgo de mezclabilidad, es que no se van a anastomosar. No hay necesidad del arancio, aparentemente. El arancio va directo al corazón. ¿Cómo puede entrarle al corazón la vena umbilical? Le puede entrar a través del seno portal derecho o le puede entrar directamente a la aurícula derecha. En ambos casos las patologías son diferentes. Cuando la vena umbilical le llega directo al seno portal, el riesgo de aneuploidías es poco.
pero cuando la vena umbilical, una vez que perforó el diafragma, va directo en la aurícula derecha, el riesgo de neumopodías es más alto. Las conexiones mediante las cuales, en la ausencia de un ducto, la vena umbilical drena, tiene la conexión extrahepática, que es la que va directo a la aurícula, donde puede ir a la vena ilíaca, a la aurícula derecha, al seno coronario o a la aurícula izquierda. Todas estas comunicaciones extrahepáticas tienen riesgo de neumopodías. Pero si la conexión de la vena umbilical es al seno portal, el riesgo de neumopodías es relativamente nulo. ¿Qué es una enfermedad monogénica? Una enfermedad monogénica es algún problema en alguna parte de la cadena que afecta a un gen. Puede ser una pérdida de material, una lesión, puede ser que se pierda apenas un pedazo de uno de los brazos, o puede perderse todo el cromosoma y también sigue perdido el brazo en líneas generales. Y la pérdida de eso ocasiona una enfermedad que se llama enfermedad monogénica. Veamos los cromosomas X. Y concretamente una parte del cromosoma en el brazo corto, el petit, que está en la región 2, en la banda 2, en la subbanda 3. Ahí. ¿Qué pasa en este XP22.3? Se fabrican las sustancias que tienen que ver con la estatura y el funcionamiento gonadal. Cuando las dos sustancias, o sea, los dos sitios donde se trabaja, están presentes porque tenemos los dos cromosomas, la cantidad de sustancia que se fabrica es suficiente y no ocasiona ninguna enfermedad. Cuando se pierde un cromosoma, la cantidad que queda fabricándose es disminuida, es poca. Entonces hablamos de una haploinsuficiencia. Esta haploinsuficiencia de esa sustancia que se fabrica en el XP22.3 va a ocasionar poca estatura, anomalías esqueléticas y falla gonadal, que es lo que hace el TURT. Está haploinsuficiente porque la otra parte del cromosoma, la otra que fabrica, ya no existe. Es entonces una enfermedad monogénica. Por lo general, las enfermedades monogénicas no necesariamente tienen que perder todo el cromosoma, pueden perder un pedazo nada más, y pueden ser de lesiones parciales, o sea, un pedacito nada más de un brazo largo o un brazo corto. Otra enfermedad monogénica, fíjense por ejemplo este cromosoma 18. Estas son sus partes. La que hemos dejado en blanco es muy importante porque es el sector que se llama 18q21.2. ¿Se acuerdan? 18, brazo largo, región 2, banda 1, subbanda 2. ¿Qué pasa ahí? Ahí se fabrica un regulador de la miogénesis, es decir, alguien que hace que el músculo crezca en un momento dado o que determinados músculos crezcan en un mismo lado. Supongamos que perdemos ese pedacito del cromosoma, ocurre una delesión que se llama una delesión del 18q21.2 que está con otro cromosoma 18 que sí está completo. Pero el faltar un pedazo hace que haya una haploinsuficiencia. Y esa haploinsuficiencia hace que la cantidad de gen regulador de la miogénesis esté disminuida y trae como consecuencia la hernia diafragmática. El músculo no crece porque no tuvo suficiente regulador, porque se perdió porque había una haploinsuficiencia en el cromosoma 18. ¿Cuánto le vamos a creer a la sonolucencia? Los resultados y los estudios han sido variables. Zucca dice que cuando hay sonolucencia, la mayoría son euploides, en tanto que Illescas dice que cuando hay aneuploides están realmente a partes iguales, discretamente un poco más que los aneuploides. Sin embargo, la translucencia debe medirse en algunas condiciones que son importantes. La RCL debe medir más de 45 y menos de 84, la edad gestacional entre 11 y 13, y debe haber un zoom de toda la pantalla del monitor del ecógrafo, de modo que nada más se vea cabeza y el tórax superior. La translucencia sola puede tener falsos positivos, pero los falsos positivos que estén disminuyendo, que llamamos menos falsos positivos, hace que la translucencia sea más eficiente. Cuando se combina con el triple screening, los menos falsos positivos aumentan, es decir, la eficiencia aumenta de eso. La translucencia sola
no nos dice nada. Un punto de quiebre es decir si la translucencia mide más de 3.5. Si esa es la medida para usted estudiar su caso, va a tener un 20% de neoprodías y un 80% de cariotipos normales. El problema es cuando tenemos una translucencia y resulta que el cariotipo no sale normal, pero la translucencia sigue ahí y sigue aumentando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es el caso de aumento de la nuca en presencia de cromosomas normales. En primera instancia hay que buscar displasias esqueléticas, la tanatofórica tipo 1. Puede también pensar en el síndrome de Down, pero ya sabemos que tiene el cariotipo normal. Entonces, el problema se complica un poco porque puede haber bebés que tengan la tanatofórica tipo 1 con trisomía 21 al mismo tiempo. Entonces, cuando usted tiene un cariotipo de trisomía 21, que todos los trisómicos 21 tienen el fémur corto, siga mirando los huesos. Siga mirando los huesos por lo menos hasta la semana 26, porque pueden coexistir las dos patologías. Que no lo sorprenda la tanatofórica, porque usted simplemente ya diagnosticó que era un Down. La displasia tanatofórica tipo 1 es la que da los fémures en auricular de teléfono. La cabeza es normal y el dato de oro es la gran platispondilia que tiene. La displasia tanatofórica tipo 2 también se ha descrito, que pueda tener aumento de la translucencia nucal, pero no es tan frecuente como la que da la tipo 1. La displasia tanatofórica ha sido estudiada aquí en Perú y la evaluación, a propósito de los casos, mostró que había translucencia. Otros pueden ser las displasias esqueléticas del tipo de la acondrogénesis, que dan sexo reverso. Usted ve el feto que tiene XX y cuando le hace un cariotipo es XY. Eso se llama sexo reverso. La osteogénesis imperfecta también puede dar, con cariotipo normal, le puede dar una sonolucencia aumentada. El asunto es que sonolucencia seguida de fémur corto hay que pensar en trisomía 21, en displasia tanatofórica y en la osteogénesis imperfecta. El tamaño de los quistes coroideos. Habitualmente los quistes coroideos grandes se relacionan con trisomía 18 y 21, pero los quistes de los plexos coroideos pequeños, los que son pequeños, sí se pueden relacionar con el TUR. Entonces hay que tener cuidado con los quistes pequeños a nivel de los plexos coroides. ¿Qué pasa con la sonolucencia? La sonolucencia va a ir aumentando, va a aumentar el líquido. Hay un problema de paso de ese contenido, de ese líquido a través de los linfáticos al cuerpo, y mientras eso no se recanalice, puede ocurrir que el líquido comprima las yugulares. Las yugulares se pueden ver un poco dilatadas y el higroma puede irse tabicando, puede ir desapareciendo, puede llegar a acompañarse de hidrotoras, de hidropericardio, de ascitis, y ahí es cuando ya se llama un hidrops. ¿Qué problema tenemos cuando vemos a los lados de la cabeza estos acúmulos yugulares en el primer trimestre? Pueden dar muchas enfermedades, todas estas que están aquí, incluyendo el Turner, por supuesto. Pero, si nos preguntan que en cuál pensamos en primera instancia, yo pensaría en la trisomía 21. Tenemos un caso que tiene sonolucencia y tiene mielomeningocele. Esas dos cosas. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de que no tenga un meningocele cervical, pero el gran productor de estas dos patologías, sonolucencia con meningocele, es la trisomía 21. Puede haber sonolucencia con Dandy Walker, complicar un poco más las cosas. Y en líneas generales, la dilatación de los sacos yugulares puede estar ocurriendo en una frecuencia de 3.44% en los fetos que tengan problemas. Sin embargo, ocurre en 1 de cada 3 Down, en 1 de cada 5 18, en un 8% de los 13 y en un 6% de los Turner. Así, tener la dilatación de los sacos yugulares nos pone en alerta de algo que está ocurriendo, pero en primera instancia hay que pensar en el Down. La primera descripción del higroma quístico tiene más de 100 años. Se debe a una incomunicación linfovenosa.
Inicialmente es no tabicado, pero clásico es tabicado. El 15%, una vez que usted tiene un higroma quístico, eso evoluciona a muerte intrauterina. Y el 40% se relaciona con cariotipo anormal. Cuando usted dice higroma quístico, no piense que nada más lo tiene en la nuca, lo tiene por los lados de la cabeza, lo tiene en el comienzo del tórax hacia abajo. O sea, es un acúmulo de líquido progresivo. También el 47XX, triple X, la hembra, puede dar higroma quístico tabicado. Pero el higroma quístico per se, en primera instancia, es del Turner. Cada vez que usted ve un higroma quístico, piense en el Turner porque es el gran productor de higroma quístico. El higroma quístico está tabicado y el occipital está conservado. Esto lo diferencia de los encefaloceles. Cuando mejora la circulación linfática, la pared del higroma quístico comienza a engrosarse, comienza a mejorar su aspecto, a drenarse, pero mantiene la piel todavía estirada y eso se va a ver como un cuello alado después que nazca. El problema es que cuando aumentó el grosor de la pared y hay menor líquido, porque hay menor líquido intramural, la mayoría de las veces está comenzando el hidrops. Entonces tiene un edema de la pared que se está resolviendo, pero ya tenemos el hidrops. Acuérdense que hidrops es la combinación, la simultaneidad de líquido en dos partes. Por ejemplo, hidrotoras, abdomen, ascitis, eso es un hidrops. Hidrotoras, hidropericardio, eso es un hidrops. Hidroma quístico, ascitis, eso es un hidrops. Dos sitios diferentes con líquido, eso es un hidrops conceptualmente. ¿Cuándo se va a morir el feto? Turner. Se mueren, la gran mayoría de los Turner se mueren adentro. Se deshidrata el higroma, pero el polidramnio, si ocurre, es ominoso. La combinación de polidramnios con hidrops, con higroma que está disminuyendo, es de muy mal pronóstico. Sin embargo, puede haber posibilidades de reversibilidad, no todo está perdido. El abdomen globuloso nos habla de poca posibilidad, pero todavía existe la posibilidad. Cuando el aumento de la ecogenicidad del higroma tabicado es total, ya no hay zonas líquidas, quiere decir que ahí comenzó el pterigo, el cuello alado, ya lo tiene el feto. Puede haber higroma quístico con holoprosencefalia, y lo dan el Turner, el 18 y el 13. La holoprosencefalia con higroma quístico sigue siendo una holoprosencefalia, un solo tabique, el acercamiento de los ojos, la agenesia premaxilar, los tálamos fundidos, un solo plexo coroideo, todo el espectro que da la holoprosencefalia, pero piense también en el Turner. Se desapareció por completo el higroma quístico, eso está descrito. Entonces no es motivo para tranquilizarse, ni es motivo para alegrarse. Cuando desaparece el higroma, igual que cuando llega a desaparecer el hidrops, pueden ser fetos normales, pero en primera instancia, piense que sea una trisomía 21, un Turner o un 18. No se alegre porque desapareció el higroma quístico, no se alegre porque desapareció el hidrops. Todavía no esté tranquilo. Puede ser completamente normal, revertió perfectamente, pero tiene que demostrarlo. Se deshidrató el higroma quístico y dio el pterigo coli. Esto es el exceso de piel que dejó la piel cuando estaba estirada llena de líquido. Y eso es lo típico de los bebés que son Turner. Se estableció el higroma quístico. ¿Hacia dónde vamos ahora? Se estudiaron, en este caso, 692 embarazos con cariotipo por vellosidades coriales. La mayoría cariotipo normal y cariotipo alterado 79. La mayoría trisomias 21 y Turner se vieron 8 casos. A estos bebés se les hace Doppler de la uterina, a ver cómo se comporta. Y resulta que puede haber una elevación de la altura de las ondas porque se está produciendo una anemia. La anemia fetal hace que la sangre esté menos viscosa y por eso rueda más rápidamente dentro del vaso y produce unas ondas elevadas. Es decir, que la combinación de ondas elevadas con una SD elevada nos está diciendo que hay un problema de anemia del feto, pero no solamente lo va a producir el problema del Turner. Alguien que también puede producir esto es el parvovirus B19.
El asunto es que el parvovirus no tiene nada que ver que sea turne o no sea turne, puede haber las dos cosas. Lo que sí nos interesa es el aumento, el concepto del aumento de la velocidad y de la ASD. El hidrotórax inicial confina el pulmón, no lo va a dejar crecer. Puede haber cardiopatías en los turnes, como puede que no se vean. Hay que buscar las cardiopatías desde el punto de vista aórtico. Ver que la aorta, por lo menos la aorta en abdomen, tiene latidos. Aorta que en abdomen no tiene latidos, está o estrecha o está interrumpida. Y hay que evaluarlo. Entonces, dentro de su rutina mental de evaluación de un feto, siempre mire la aorta abdominal y verificar que está latiendo. No está latiendo, algo está mal. Se interrumpió, está totalmente estrechada, que se llaman las coartaciones, y allá tiene que llegar con el diagnóstico. Algo muy importante, el hidrotórax con hepatomegalia y polidramios y líquido amniótico anecoico es de mal pronóstico, muy mal pronóstico, la hepatomegalia en el turno. Puede haber hidrocefalia con hidrops, también se ha descrito, y la hidrocefalia puede ser unilateral. Puede haber higroma quístico simulando un encefalocele, donde uno ve el higroma y el cariotipo normal. Lo malo de este tipo de pacientes que tienen higroma quístico que simula encefalocele es que puede repetir en el siguiente embarazo. Se ha descrito microcefalia con hidrofetales que no son turnos y parece ser que es un nuevo síndrome, donde hay microcefalia con el higroma quístico. ¿A dónde va a parar el hidrops del turno? Va a parar a la anasarca fetal. El feto se va a edematizar todas sus partes, las piernas, tobillos, dorso de las manos, dorso de los pies. El edema del dorso del pie va a comenzar muy delgadamente, es apenas una lámina, y cada vez que usted vea un pie que tiene esta rayita, que este pedacito comenzando, eso no va bien, eso es muy de Turner y terminará siendo un edema importante, pues. El edema del tobillo es también muy de Turner. Lo diferencia de otros bebés que pueden tener otros problemas de edema de los pies y no tener nada de cromosomas. Por ejemplo, el cuadro de Neulaxova es un bebé que tiene un gran edema del pie, pero los tobillos son delgaditos, son normales. La diferencia del Turner es que los tobillos están grandes y hay el edema del pie. Es un diagnóstico diferencial útil e importante. El edema de las manos puede comenzar cerca de las muñecas y en cortes transversos hasta los dedos se ven edematosos. Todos estos son edemas de los dedos, edema del dorso de la mano. Ese edema puede hacer que la piel se rompa, inclusive, y la ruptura puede ser vivo, como puede ser después verse como un signo de muerte del feto. Vamos a hablar del hidrox fatal y del hidro reversible. ¿Qué hacemos? Una vena umbilical que esté hipoperfundida, eso es mal pronóstico. Ese bebé, con toda seguridad, se va a perder si es un turno. Hay un criterio que se llama el criterio reversible o signo de Salman. ¿Qué hacemos? Medimos a la vena umbilical desde la pared hasta el borde del hígado. Hay que dejar pasar por lo menos una semana y volverlo a medir, la distancia B. Si la distancia B aumentó, el 94% es de mortalidad. Es un hidro y se va a morir, hágale lo que le haga. Pero si la distancia se redujo, el hidro es reversible y va a revertir ad íntegro. Pueden terminar siendo fetos sanos, pueden ser un trisomía 21 o puede ser un Turner también. Sin embargo, hay otras causas de hidro reverso. Hay fetos que no tienen absolutamente nada, se piensa que puedan tener algunos virus que no se han diagnosticado, pasa la virosis y el feto revierte. No tienen problemas cromosómicos. El parvovirus B19 puede dar hidro reversible y sobrevivir perfectamente. No siempre la madre va a relatar que una semana atrás tuvo un exantema en las mejillas, no. El parvovirus B19, que usted lo va a diagnosticar por proteína C reactiva de parvovirus, le va a dar todo este cuadro, rápido se instala el hidro y rápido se va también. La posibilidad de que se prolongue el tiempo del hidro del parvovirus B19 depende de cuán temprano se instale. Si es muy temprano, la posibilidad de que se vaya temprano existe.
pero si el parvovirus se instala más tarde, tercer trimestre, puede nacer ya todavía con un poco de hidros. Lo que le interesa a usted es que no se olvide el parvovirus B19 cuando tenga un hidrox que no tenga nada que ver con RH negativo, que no tenga nada que ver con hematologías de la madre, hemoglobinopatías. Piense en el parvovirus B19. Se ha descrito hidrox reversible también en una madre que estuvo con un coma diabético. La revertieron del coma y se le quitó el hidrox. El uso de la indometacina como uteroinhibidor debe estar proscrito por varias cosas. Primero, porque produce un cierre intrauterino del ducto arterioso. Si el feto tiene una cardiopatía ducto dependiente, pues lo va a meter en problemas. Y segundo, también que la indometacina se ha asociado con enterocolitis neonatal. No es un buen medicamento como uteroinhibidor. El hueso nasal en el Turner es de relativa poca utilidad. En el 21 sí se utiliza mucho el hueso nasal, pero en la 18 más o menos está mitad y mitad, en la trisomía 13 mitad y mitad, en la triploidea mitad y mitad, y en el Turner el hueso nasal está más bien presente, o sea que no nos dice nada. Dejen más bien el hueso nasal ausente para las trisomías 21. El brillo pulmonar. El brillo pulmonar sí es un buen dato ecográfico. El aumento del brillo pulmonar se ha visto en el hidrotórax con ascitis y ascitis sin hidrotórax. Se ha visto en el síndrome de Caos, en la obstrucción de la vía aérea, en la malformación anatomatoidea y en los secuestros pulmonares. Pero en el síndrome de Turner todo el pulmón brilla. Hay que recordar algo muy importante respecto al brillo del pulmón, pero disminuido en la periferia, que es un signo de Down. Asignar el sexo en el síndrome de Turner pareciera innecesario. O sea, si tenemos un cariotipo por amniocentesis que me dice que es un X0, ¿por qué asignarle el sexo? Pues si va a venir un feto hembra. Hoy en día sabemos que el tubérculo femenino apunta hacia abajo y el masculino hacia arriba, y que el femenino tiene debajo del tubérculo clitoridio a la uretra subclitoridis. Eso nos da el diagnóstico de hembra. Sin embargo, se han descrito pseudohermafroditos femeninos en bebés Turner que nacieron con ambigüedad sexual. O sea, no fue tan fácil diagnosticar que era todo un Turner, unos genitales normales. Puede haber ambigüedad sexual y ser un Turner también. Y lo más importante, no es infrecuente que el Turner tenga ambigüedad sexual. Lo que sí es frecuente es que la causa de la ambigüedad sexual en el Turner sea la deficiencia de 21-hidroxilasa. Se ha visto Turners porque quedaron haploinsuficientes, se perdió un pedacito nada más del brazo corto, y hay bebés que son Turner en niñas que son XY, fetos XY, porque se perdió la porción determinante del sexo del cromosoma Y. Es decir, no pierda la intención de mirar bien los genitales, aunque cromosómicamente eso sea un Turner. Está en la obligación de mirar, porque puede haber ambigüedad sexual. El onfalocele roto. El onfalocele roto se ha visto con más frecuencia en el Turner, aunque también pueden romperse los onfaloceles del 18. Todo depende de si el cordón umbilical le llega al onfalocele de frente o le llega lateralmente. Si le llega lateralmente puede hacer que esto gire como una polea y es lo que ocasiona el rajado. Pero los grandes productores de onfaloceles rotos siguen siendo el Turner y la trisomía 18. ¿De qué se muere un Turner? Un Turner que no se muera porque está dentro, sino ya nacido, se va a morir de malformaciones congénitas cardíacas y renales, de enfermedad coronaria y de enfermedad metabólica coronaria. La diabetes mellitus ocasiona que 1 de cada 5 Turners se muera. Es la causa más importante y más frecuente de muerte del síndrome de Turner, una vez que ya han nacido. Pero ¿cómo puedo yo saber que un Turner se va a morir adentro? ¿Qué me puede avisar? ¿Qué es lo que me avisa? Lo que le puede avisar un poco es la alfa-fetoproteína. Fíjense cómo se comportan estas sustancias, estos marcadores biológicos, según la neuploidía. En el Down, alta y alta la HCG y la inhibina
y la alfa-feto está baja y baja. Pero el Turner tiene baja y baja también el alfa-feto y el estriol. El Edwards también lo tiene bajo. Y se pudiera parecer el Edwards, el Turner, el Down, en eso de tener la alfa-feto baja aparentemente, en un momento dado del embarazo. Ya sabemos que cuando una alfa-fetoproteína sube y al mismo tiempo sube la HCG, es decir, que se sale de lo que es el Turner que hemos conocido, ahí es donde va a estar la predicción con bastante seguridad de la muerte intrauterina. Fíjense como la alfa-feto baja en el Down, sube en el Turner, baja en el Edwards y en el Pató es alta. Esas son sus condiciones habituales. La alfa-fetoproteína elevada, muy elevada, puede verse en los defectos abiertos de tubo neural, en la trisomía 21, en el acretismo placentario, en la trisomía 18, porque aunque el 18 tiene todos los factores bajos, el alfa-feto, el estriol y el HCG, el acretismo rompe el útero y hace que pase alfa-feto del seno fetal al seno, a la sangre materna, y por eso no sube. Entonces, cuando tenemos ecográficamente un bebé que nos indica que es un 18, cariotipo de 18, pero tiene el alfa-feto elevada, hay que esperar un acretismo. Sin embargo, lo que nos interesa en esta conferencia es que la alfa-fetoproteína elevada nos dice que hay una muerte del Turner en evolución. Y el mosaico trisomía 8, ¿qué es eso? El mosaico es el gran elevador, el elevador más intenso de la alfa-fetoproteína es la trisomía 8. Se caracteriza por una plagiocefalia con asimetría facial, hipoplasia del cuerpo calloso, una aorta bivalva que se parece mucho a la aorta también del Turner, criptorquidia que puede simular ambigüedad sexual, clinodactilia del quinto dedo que puede parecerse a un Down, las sindactilias 2-3 que se pueden parecer a las triploidías, y puede haber combinaciones mosaicos. Lo importante es que la trisomía 8 nos da plagiocefalia muy notoria, media cabeza, medio cráneo, diferente en tamaño al otro. Este crecimiento asimétrico de la calota no solamente lo produce la trisomía 8, que si le sube el alfa-feto se nos va a morir también. Es la dosis excesiva de ácido fólico. La madre necesita 800 microgramos diarios de ácido fólico y le llegan a dar 5-10 miligramos diarios. Eso produce plagiocefalia. Y está publicado, está demostrado, no se puede abusar del exceso de ácido fólico. Otra causa de muerte del Turner. Se puede morir por infecciones. Mortalidades por causas renales, cardiovasculares, enfermedad coronaria. La diabetes mellitus, 22% de los casos, y la mayoría no es insulino dependiente. ¿Cuándo vigilamos al Turner que ya nació? En el momento de la menarca. El momento de la menarca puede producir grandes hemorragias y puede acompañarse de cáncer de endometrio. El leiomyosarcoma renal también se ha descrito como una malformación, un problema complicado del Turner. Comprime la aorta y puede producir aneurisma de la aorta. Hay dos formas en que la aorta se comprime, ya sea por el leiomyosarcoma renal o por los riñones en herradura, y los riñones en herradura también los produce el Turner. Una HCG elevada en el segundo trimestre puede estar cursando con inserción velamentosa, y se ha descrito la inserción velamentosa en fetos Turner que tengan el higroma quístico como una causa de muerte. Sin embargo, si usted tiene un HCG que se le subió mucho en el segundo trimestre y logra demostrar que tiene la inserción velamentosa, haga la alfa-feto. Si el alfa-feto está normal, seguro tiene un feto haploide, pero si el alfa-feto está muy elevada, tiene un Turner, además de la inserción velamentosa. Los niños Turner son niños muy inteligentes, de poca talla, son infértiles, pero vale la pena darles una oportunidad de vida. No es de una vez ir a interrumpir. Todo depende de cuánto tenga de cardiopatía, cuánto tenga de la aorta, cómo estén los riñones, pero si en líneas generales todo está aceptable, hay que darle la oportunidad de vida al niño Turner. Pero si el alfa-feto está elevado, va a haber problemas y se va a perder el bebecito. ¿Cuáles son las malformaciones renales y cardiovasculares? La enfermedad renal ocurre en un tercio de las veces. Las más, duplicaciones, riñones en herradura y la hidronefosis. Eso es lo que se ve. Pero nos interesa el riñón en herradura. Los problemas de la herradura se pueden ver en 1 de cada 5 Turner.
y lo que tenemos que cuidar es que no haya aneurisma de la aorta. Las enfermedades cardiovasculares más importantes son problemas mitrales, la aorta bivalva y la coartación de la aorta. La aorta bivalva es una aorta que cuando hay los latidos no se ve la tercera valva que prende y apaga como una rayita blanca. Eso nos dice que es una aorta bivalva. La aorta bivalva se puede ver en uno de cada 5 fetos. La coartación, un poco menos, la interrupción del arco aórtico a la derecha, el aneurisma de la aorta, se puede ver tanto en los problemas renales como en el riñón en herradura. La patología renal, la más frecuente. Tenemos un problema inicial. Vemos una malformación renal en un feto, no sabemos cuál es su cariotipo. ¿A quién le vamos a pedir cariotipo? Porque tenemos una malformación renal. El 80% de los Turner tienen malformaciones renales. El 75% de los 8, los 18, el ojo de gato, trisomía, triploidía, producen malformaciones renales. Malformaciones renales importantes desde la hipoplasia renal hasta las malformaciones de otro tipo, duplicaciones, deben ponernos en alerta. No es una mala costumbre, no es un mal proceder que se pida el cariotipo, o por lo menos se pidan los marcadores biológicos, las pruebas triples, las pruebas cuádruples, que usted mida lo que hay que medir. El riñón en herradura. No es nada más el Turner el que da el riñón en herradura. Muchos problemas pueden dar el riñón en herradura. El 21% de los Turner tienen riñón en herradura. Hay un dato de oro. Todo riñón en herradura que vaya con retraso del crecimiento produce síndrome de Turner. No olvidar el síndrome de Turner en esa combinación de retraso del crecimiento con riñón en herradura. Descrita por primera vez en 1552 por Berengario de Carpel. Realmente hoy sabemos que la frecuencia es 1 en 800 recién nacidos vivos. Está por delante de los grandes vasos y por debajo de la mesentérica inferior. Se ha descrito que se rompa la aorta y que se convierta en una urgencia gravísima, una urgencia grave de tipo neonatal. El 90% de las veces el riñón en herradura es en U y el 10% es en U invertida. En ambos casos puede haber obstrucción del retorno venoso y haber más edema todavía de los dorsos de los pies. ¿Cómo hacer el diagnóstico de riñón en herradura con facilidad? Un dato. Este es un feto normal y mire las pelvis, cómo están desaguándose una frente a otra. Este trayecto va prácticamente frente al otro riñón. Si yo pudiera colocar una línea imaginaria que uniría los dos trayectos como sale la orina. Esas son las pelvis renales normales. Fíjense, estas pelvis ahora están inclinadas. Estas pelvis inclinadas son las que tienen el aspecto de un riñón en herradura. Si usted ha hecho el corte del abdomen en la parte más alta de la U, pues lo va a ver así. Y si sigue bajando hacia la pelvis, estos dos riñones se van a ir acercando hasta estar en uno solo, que es la parte que está comunicando de los dos riñones. Pero el dato de oro es que las pelvis renales están oblicuas, no están afrontadas, no están una frente a la otra. Estas son las pelvis renales de los riñones en herradura. Lo otro es que el riñón en herradura tiene zonas hiperecoicas porque hay menos perfusión. Las zonas hiperecoicas tienen menos sangre, al haber menos perfusión, eso condiciona que se establezca una hipoalbuminemia que termina causando el edema y el hídrops. La ortopatía y la cardiopatía. La palabra aorta significa, en griego, yo elevo, y la palabra arteria significa yo uno. Las patologías de la aorta son estas, en líneas generales, pero las que nos interesan en el Turner son la coartación de la aorta y la hipoplasia del ventrículo izquierdo. La aorta bivalva es más inespecífica, aunque sabemos que el gran productor de aorta bivalva sigue siendo el Turner. De cada 100 niñas Turner, tienen 10% muerte intrauterina, 65 tienen cardiopatía, 45 tienen coartación de la aorta y 15% hipoplasia ventricular izquierda.
Cardiopatía obligante de ir a cariotipo. Es decir, tenemos una cardiopatía que vamos a hacerle cariotipo o no. Veamos. Si usted se consigue que un feto tiene una tetralogía de Fallot, el cariotipo ha logrado 12%. No valdría la pena hacer cariotipo. Una tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, una cuarta parte, pueden tener cariotipo alterado. Pero el arco aórtico interrumpido, que usted lo caza, lo detecta porque la aorta abdominal no le late, la mitad tienen el cariotipo alterado. Si tiene la valva pulmonar ausente, es decir, que no tiene la rayita que prende y apaga como prende también en la aorta trivalva, el 60% tienen un cariotipo alterado. Entonces nos quedaríamos como obligantes el arco aórtico interrumpido, aorta que no late, y la valva pulmonar ausente. De paso vale la pena mencionar que todo feto que no tiene valva pulmonar no tiene ducto arterioso. No existe el ducto arterioso si la pulmonar no es trivalva. El 26% de los Turner tienen cardiopatías que pueden ser desde un QT largo, que es una enfermedad que puede causar muerte súbita, coartación de la aorta, aorta bicúspide, ducto arterioso persistente, estenosis de la pulmonar. Puede haber cualquier cardiopatía en líneas generales en un Turner. Las patologías del cajón de la aorta son que se dilate y el grado de dilatación que mida más de 28 milímetros puede producir ruptura espontánea. Puede haber hipertensión arterial. ¿Quiénes dan dilatación de la raíz de la aorta? Cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo y le entra a la aorta no debe moverse. Las paredes de la aorta no deben moverse. Pasa la sangre, pero las paredes se mantienen iguales. Pero si existe una elongación y vuelve otra vez a su tamaño normal, original, entonces tenemos un problema de la pared misma. Y eso se ve en el síndrome de Turner, en el Ehlers-Danlos y en el síndrome de Marfan. ¿Qué tipo de exámenes le hacemos al corazón? Hay varios planos. El plano 4 cámaras, tracto de salida del izquierdo, tracto de salida del derecho y el corte de los 3 vasos, los cuales nos pueden ser útiles para manejar la cardiopatía del Turner. Lesiones cardíacas que nos podemos ver en 4 cámaras, en líneas generales y que pueden ser del Turner también. Primero, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, el retorno venoso pulmonar, que falte alguno de los lados, este es el lado izquierdo, y que no falte este pedazo de sangre venosa pulmonar que entra a la aurícula izquierda. Ese es el retorno venoso pulmonar anómalo derecho, y el síndrome es el de la cimitarra. ¿Qué consecuencia puede tener la estenosis pulmonar? Que el ventrículo derecho se hipertrofie para poder meterle la sangre en la pulmonar. La poliesplenia, que tenga la aorta y la ácidos al frente en el 4 cámaras. La inversión ventricular, todas las inversiones ventriculares por lo general son transposición de grandes vasos y se ha descrito también con el Turner. Y el canal AB completo, que lo puede dar el Turner, lo puede dar la poliesplenia, lo puede dar la plenia y lo puede dar la trisomía 21. ¿Qué es la patología microaórtica? Significa que la pared de la aorta le ocurre una enfermedad que se llama degeneración mixoide, que puede cursar como síndrome QT largo o con un hipotiroidismo tanto materno como fetal. Que es una degeneración mixoide, que en la pared de la aorta se acumulan mucopolisacáridos en el tejido conectivo. Eso hace que se rompan las fibras colágenas y elásticas y puede hasta desaparecer importantes sectores del músculo liso del corazón. Patología valvular aórtica. Lo normal es que la aorta, a medida que ocurren los latidos, aparezca esta rayita, la que tiene los coronarios a los lados, es el cajón. Y si prende y apaga, tenemos la seguridad de que es una aorta trivalva. Pero si existen los latidos y nunca se ve, entonces tenemos una válvula no visible, que esa es la aorta bivalva. Y si siempre la vemos y no desaparece, no parpadea, entonces tenemos una coartación aquí de la aorta. Entonces son 3 patologías. Que tengamos que la aorta se dilata y cuando le pasa la sangre, pues bueno, esa es la patología del Ehlers-Danlos, del Marfan. Que no tengamos trivalva. Si no tenemos trivalva, la mayoría de las no trivalvas se acompañan de coartaciones de la aorta. Y que siempre esté visible son estenosis de la aorta en la parte ascendente.
La asociación de aorta bivalva, que no tiene la rayita trivalva con la coartación de la aorta, ocurre en el 85% de los casos. No se debe confundir una valva excéntrica con las coronarias. Es la desaparición en todo el centro del tubo negro lo que nos permite hacer el diagnóstico de aorta bivalva. El callado de la aorta en forma de bastón y el callado de la pulmonar es recto. Aquí es recto. La llegada del ducto arterioso a la aorta es en línea recta, perpendicular. Este callado nos permite ver una aorta que está por encima de la llegada del ducto arterioso y una aorta que está por debajo del ducto arterioso. Hay que ver los grosores de la aorta supraducto y ver el grosor de la aorta infraducto. La aorta bivalva con coartación de la aorta pierde la pulsatilidad del abdomen. Nos interesa ver que la comunicación interventricular, el tabique interventricular se continúa con la pared derecha de la aorta. Si eso está descontinuado, tenemos una aorta cabalgando sobre este tabique. Recordar que la pérdida de la continuidad septoaórtica puede ocasiona una comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, la sangre de la pulmonar se la roba la aorta, entonces la pulmonar es más estrecha, el pulmón tiene que recibir menos sangre. La estenosis de la pulmonar hace que el ventrículo derecho se hipertrofie. Es decir, son 4 cosas: el cabalgamiento de la aorta, la comunicación interventricular, la estenosis de la pulmonar y la hipertrofia del ventrículo derecho. Esas 4 cosas, ya conocidas muy bien por ustedes, son el fallo. El fallo puede ocurrir en el Turner también. Esta es la pulmonar bivalva, no hay ducto arterioso. Pulmonar sale las dos pulmonares derecha e izquierda y no hay ducto arterioso. El ducto arterioso nos permite saber el pedazo de aorta hacia arriba, hacia la subclavia, que es lo que se llama el istmo de la aorta, y nos permite evaluar el comienzo de la aorta descendente. Tiene que estar latiendo. La pérdida del latido quiere decir o que está estrecha aquí o está estrecha por encima del ducto. Esa estrechez de la aorta, supraductal o infraductal, es lo que se llama coartación de la aorta. La coartación puede ser preductal y se llama tipo 1 o infantil, y puede ser postductal o del adulto tipo 2. Es una malformación muy típica del síndrome de Turner, es decir, que refuerza mucho que es un Turner, que no existen latidos de la aorta abdominal. Las lesiones asociadas a coartación aórtica son varias, pero puede haber otra cardiopatía, puede haber una válvula aórtica bivalva, anomalías cromosómicas, comunicaciones interventriculares, estenosis aórtica, anomalías mitrales. Es decir, que tener una aorta que no late obliga a un ecocardiograma preferiblemente hecho por cardiólogos. La preductal, esta es la normal y tenemos una estrechez de la aorta descendente que va a recibir al ducto arterioso. Y está estrecha por encima del ducto. Esa es la preductal o infantil. La postductal ocurre el estrechamiento después que ya el ducto le metió la sangre a la aorta, esta es la aorta descendente, este es callado, y después que ya se anastomosó a la aorta es que ocurre la estrechez. Esa es la postductal. Es muy importante que la mayoría de los higromas quísticos ducales se asocian con coartaciones de la aorta, tanto en la trisomía 21 como en el Turner. Esa combinación de que cuando usted logre diagnosticar que tiene una coartación ductal y vaya con higroma quístico, puede ser tanto un 21 como un Turner. Entonces, en coartaciones de aorta, los enemigos a pensar son el síndrome de Turner y el síndrome de Down. Existe una coartación de la aorta que puede ser por debajo de las renales y se llama el síndrome midaórtico, da parto prematuro, hidros y una miocardiopatía irreversible. La interrupción del arco aórtico, que ocasiona que no tenga también latidos la aorta abdominal, puede ser una vez que se emitieron los vasos, el brachiocefálico, la carótida y la yugular, que es la tipo A, puede ser entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda, o entre el brachiocefálico y la carótida izquierda. Se llama tipos A, tipo B y tipo C, donde el más frecuente es el que separa a los dos vasos, el carótido y el subclavio del lado izquierdo. Ese es el más frecuente.
La interrupción del callado aórtico tipo A es la más alta, pues. Se ve que no hay un callado, no hay quien le mande la sangre al callado a la descendente, y si se llena ese vaso es a expensas del ducto arterioso. Estos son ejemplos de aortas que van bajando, llevan su sangre, pero no existe el callado en sí. Esto que está aquí no existe, está interrumpido completamente. En la interrupción tipo B, el problema es entre la carótida izquierda y la subclave izquierda, es la más frecuente. Entonces vamos a ver que la aorta descendente tiene una antenita que es la subclave izquierda. El diagnóstico es relativamente fácil, es una aorta hacia abajo con la antena de la subclave izquierda presente. Este es el ejemplo de la antenita que tenemos que buscar en esta aorta que está descendiendo. Esa es la más frecuente, tipo B. Pero tenemos también una interrupción que está ocurriendo entre el brachiocefálico y la carótida izquierda. Esa es la menos frecuente, es la más fácil de diagnosticar porque parece el cuello de una jirafa con sus orejitas. Es el signo de la jirafa, ¿eh? La jirafa con sus dos orejitas. Es simplemente una regla para recordar. Pero no solamente el Turner da coartación de aorta, no solamente da interrupción. De cada 100 síndromes de Digeorge que cursa con problemas de las paratiroides y aplasia de timo, el 20% tienen aorta interrumpida. Y de cada 100 aorta interrumpida, el 80% son Digeorge. Entonces, en primera instancia, cuando veamos este tipo de interrupciones en los arcos aórticos, hay que pensar en el Digeorge y después pensar en el Turner. Pensar en los dos son posibles. El síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, se ve que el lado izquierdo es menos ancho, es más pequeño, está menos lleno. Ocurre porque hay un subdesarrollo del ventrículo izquierdo, la válvula mitral también es más pequeña y la aorta y la válvula aórtica también suman. En las hernias diafragmáticas izquierdas, el corazón es empujado hacia la derecha y la hernia logra tocar al corazón es por el lado izquierdo. Esa empujada que le echa la hernia al lado izquierdo del corazón, ese aplastamiento del lado izquierdo, hace que ocurra una hipoplasia del ventrículo izquierdo, el llenado de la aorta es menor y también hay una estenosis de la aorta. Cuando hablamos de corazón izquierdo hipoplásico nos referimos a aplastamiento, a menor cantidad de sangre que se le mete al corazón izquierdo y la aorta también sufre las consecuencias de recibir menos sangre. La aurícula y ventrículo izquierdo hipoplásicos y la sangre que no puede salir por el lado izquierdo pasa a través del oval al lado derecho. Entonces tenemos la aurícula y el ventrículo derecho aumentados de tamaño. La papa, la proteína asociada al embarazo. Siempre hay que pedir el examen de la papa a toda coartación de aorta. Fíjense cómo se hace el diagnóstico. Entre el Down y el Turner, que son grandes productores de coartaciones de aorta. La papa está baja en el Down, la HCG puede estar alta. Eso es un diagnóstico muy tempranamente. Ya a las 9 semanas usted puede estar pidiendo papa y HCG. Si la HCG le sale por encima de lo normal, al mismo tiempo la papa por debajo, prepárese porque le va a venir un Down. Pero en el Turner, si uno pide la papa es normal y no la tiene baja, aunque tiene la HCG alta. Entonces la diferencia entre un Turner precoz y un Down precoz es la papa. La papa por debajo de lo normal es muy de Down y la papa normal es muy de Turner. El resto se parecen las dos. Los valores bajos de la papa no solamente se ven en este tipo de pacientes, se pueden ver en las preeclampsias, en el retraso del crecimiento y en el parto pretérmino. Son predictores en el primer trimestre. Que la paciente sea fumadora le quita credibilidad al valor de la papa, puede tener falsos positivos, puede salir bajo y no estar baja, o sea, puede alterarse. Entonces la papa creemos que no se debe pedir en las pacientes fumadoras. El síndrome de Turner y la dilatación de la raíz de la aorta. La dilatación de la raíz de la aorta es que el grueso, el ancho de la aorta ascendente es diferente una vez que se ha desprendido
Es una aorta que aquí está delgada y aquí está ancha. Esa dilatación de la aorta ascendente es muy de Turner también. Se puede ver que aquí está estrecho, es como un embudo. Esta dilatación habla mucho. Este tipo también de imagen al Doppler dilatado en forma de huracán, donde la parte baja del huracán es la parte más cercana al corazón y ya la aorta está dilatada, habla también de un Turner. La ecocardiografía hace medidas de lo que se llama la raíz de la aorta. No deben moverse, estas paredes no deben expandirse y volverse otra vez a contraer. Y en líneas generales, cuando esto mide más de 28, la seguridad de que va a haber un problema de un aneurisma de la aorta ascendente, ya sea por Marfan, por el Ehlers-Danlos o por el Turner, va a estar presente. El síndrome de Turner también se ha descrito con tumoraciones cardíacas del tipo de los amartomas. El amartoma es una tumoración muy ecogénica de la pared, puede ser bilateral. Cuando la tumoración es muscular y está predominantemente en el ventrículo izquierdo, pensamos en el síndrome de Bourneville, más en randomiomas que en amartomas. Sin embargo, la diferenciación ecográfica entre un amartoma y un randomioma puede ser difícil. Hay Bourneville que pueden ser bilaterales, aunque predominantemente son del ventrículo izquierdo. Muchas gracias por la atención.